Hola queridas escuchas, espero se encuentren muy bien. Nuevamente estoy con ustedes para continuar con la narración del fanfic Hermoso Fantasma, escrito por Ayame Druxo, narrado por Gisa Graham con su autorización. Capítulo 2. El grito aterrador se dejó escuchar en la planta alta de la antigua villa, propiedad de la familia Granchester en Escocia, y una chica salió despavorida del lugar unos minutos después. Tras ella, trataba de alcanzarla una mujer mayor. «¡Niña, regresa! ¡Fue solamente tu imaginación!», decía la señora. Con esto, logró que la aterrorizada joven detuviera su loca carrera para dar la vuelta y volver sobre sus pasos, solamente para seguir gritando y manoteando histérica. «No estoy loca, yo lo vi con mis propios ojos, allá arriba», y señalaba con insistencia su ojo derecho con el índice derecho también. «Era ese muchacho apuesto de la pintura de la galería del fondo. Estaba ahí parado, recargado como si nada, en el marco de la puerta de la sala de música, y hasta con los brazos cruzados. Me miró con esos ojos fríos y sonrió burlándose de mí». Del escalofrío que le recorrió, se frotó los brazos, mirando hacia la ventana del lugar mencionado. «¿Pero qué dices, escuincla? Ese joven se fue de Inglaterra y murió cuando yo ni siquiera había nacido. Es imposible. Fue tu imaginación. Después de todo, ¿quién no querría ver sonreír a ese chico que parece como sacado de un sueño?» Y soltó una risilla. Cuando ella era una mocosa de apenas unos 5 años de edad, vio la pintura del señorito y se enamoró de él. Su abuela le había contado que el chico hizo su última visita a la villa en el verano de 1912, el último que pasó ahí, y él tenía apenas 15 años, y que el muchacho jamás regresó. «Claro que me gustaría que me sonriera, si no fuera un fantasma, pero yo me voy». Y dicho eso, la airada y asustada chica se marchó de ahí para nunca más volver. La anciana suspiró. Con ella había perdido la cuenta de cuántas personas llegaban a la finca a trabajar, y así como llegaban, se iban, pues aseguraban que un misterioso y hermoso joven aparecía en la propiedad, en especial en la sala de música. Juraban que los miraba con penetrante mirada, con frialdad y burla, que incluso a veces sonreía de lado. Otros decían que le habían visto caminar por los establos en traje de montar y con la fusta al hombro, y hubo quienes aseguraban haberlo visto sentado al piano tocando. Se escuchaba una bella melodía, por cierto, pero no por ello era menos terrorífico. Era un deliciosamente atractivo espectro, pero frío y triste. Adentro, una figura un tanto desdibujada reía de su travesura. Hacía ya un buen tiempo que no se desempolvaba. Fue a pararse frente al cuadro, para el que su padre lo había obligado a posar cuando tenía 15 años, justo un par de meses antes de que se escapara a América para ver a su madre. En eso llegó al mismo sitio la señora y le arqueó una ceja. La mujer jamás había topado con él, porque él no lo deseaba, por supuesto. Le recordaba a la madre de Mark, abuela de la dama, quien ahora se encargaba del cuidado del lugar, y no quería que ella también huyera despavorida. La amable anciana miraba embelesada la pintura, en donde un muy gallardo chico de cabello castaño hasta los hombros y unos ojos azules se mostraba altivo, de pie y con una mano en el bolsillo de su pantalón, y la otra suelta a un costado, con un traje negro de camisa blanca, sin abotonar hasta el cuello, y una cinta negra a modo de corbata, anudada en un flojo y aparentemente descuidado moño, sin que ello le restara elegancia y porte majestuoso. Sus azules ojos mostraban una firme mirada que rayaba en la insolencia, y sus labios apretados se curveaban ligeramente del lado izquierdo, en un asomo de cínica sonrisa. Era como si desafiara y te hechizara al mismo tiempo. Una excelente representación que capturó incluso las vetas verdes de esos enigmáticos ojos, así como su aura rebelde y triste. Él rió al recordar que la duquesa puso el grito en el cielo al mirar el desfachatado traje que el terco jovencito había decidido usar para su retrato. Mucho intentaron obligarlo a usar un tieso y serio frac con gasné y toda la cosa, pero eso no iba con su rebelde e impetuosa personalidad.
por lo que declaró que si no podía vestir como él quisiera, no habría retrato y punto, dándose por vencidos tanto su padre como el pintor y su nana. Permitieron que el chiquillo usara su uniforme escolar con tal de que dejara que lo retrataran, y fue así como nació aquel memorable cuadro. Un suspiro escapó de los labios de la mujer. Decía mi abuela que esta pintura no le hacía justicia, joven Terrence. Le empezó a hablar a la imagen del lienzo como si pudiera escucharla. Que usted en persona era muchísimo más buen mozo que esto, y que nunca fue cierto lo que decían de usted de que era mal chico. Al contrario, ella me dijo que usted era muy bueno, generoso y dulce, pero que estaba muy solo. Ella sintió mucho su partida y esperaba que usted volviera al menos una vez más. Recuerdo que mi padre me contó que cuando se supo de su triste paso al otro mundo, ella lloró como si de un hijo se tratara, y llevó luto durante muchos meses. Recordaba a la señora, y sus ya apagados ojos se llenaron de salado líquido. Me hubiera gustado conocerle, señorito. Y sin más se alejó de ahí. Debió avisar al administrador que otra vez se quedaba sin ayuda, pues en esa semana iban 3 personas que renunciaban. Era curioso, había largas temporadas en las que todo estaba tranquilo en la hermosa villa. Era entonces cuando los empleados duraban más tiempo en sus respectivos trabajos, pero de cuando en cuando volvían a moverse cosas del lugar, a sentirse vientos helados sin motivo o escucharse las melancólicas notas del piano, e incluso a verse la silueta o sombra del joven de largo cabello. Y entonces los trabajadores que ya habían durado huían despavoridos. Pero la señora Carter jamás escuchó ni vio nada, y por esa razón no creía ni una sola palabra de lo que esas personas aseguraban. Así que la dama estaba convencida de que eran puros pretextos para no trabajar u obtener un aumento de sueldo. Como algún listo, había exigido como compensación por aguantar al espíritu y sus socarronerías. En Nueva York, los trabajos de limpieza y desmantelamiento de las oficinas del teatro se estaban llevando a cabo, así como el desmontaje de las butacas y demás. Levantaban alfombras viejas y raídas, revisaban las instalaciones de electricidad y agua, en fin, todo lo que los arquitectos y constructores hacen cuando van a remodelar un recinto de estas dimensiones. Esther y Archie estaban junto con Candy supervisando la remoción de la alfombra de la entrada. En la oficina principal habían dejado activa la laptop del arquitecto, donde se apreciaba la imagen de una maqueta muy realista de cómo se abría el vestíbulo con su reformación, al lado de una de cómo se encontraba en ese mismo momento. Entonces, como un suspiro, se dejó ver el castaño que volvía a hacer sus diabluras en Escocia. Obviamente, tanto escándalo que se tenían en su teatro lo descolocó y no le gustó ni un poquito, y él que pensaba que se había deshecho de esos entrometidos. Pues nada, que ahora venía a encontrarse con una cantidad de desconocidos haciendo un ruido infernal, como si él supiera cómo es el ruido allá, y moviendo todo de su lugar. ¡Pero qué demonios!, bufó estupefacto y furibundo. Ya iba directo a tratar de aventar al suelo al primero que se encontrara a su paso, cuando reparó en un extraño libro metálico y luminoso que estaba abierto sobre el escritorio. Curioso se acercó a ver qué diantres era, y menuda sorpresa se llevó al ver esas imágenes. Él siempre fue un tipo inteligente, así que no le costó tanto trabajo sumar 2 más 2 para saber lo que pretendían. ¿Quieren destruir el teatro?, fue su único pensamiento, y se fue a buscar a quien él sabía que era el responsable de todo eso. Ya vería esa muchachita entrometida. La encontró rápidamente. Su risa se dejaba escuchar por todos lados, y el eco de la misma se hacía resonar en cada rincón del lugar, incluida en la esencia de Terrence Granchester. Solo que él no lo notaba todavía. La encontró con su primo y otro sujeto mirando otro de esos raros cuadernos sin hojas y que cambiaban de imágenes con solo deslizar los dedos sobre la superficie, por lo que alcanzó a notar. La furia que llevaba se desvaneció al mirar la radiante sonrisa de la rubia. Sin entender realmente la razón, se sintió apaciguado. Terry, que ya iba con la idea fija de causar algunos destrozos, decidió entonces cambiar de estrategia. Decidió mejor usar estrategias distintas, a ver si con eso lo dejaban a él y al recinto en paz. ¿Por qué razón? Sabrá Dios. Pues su temperamento impulsivo y casi fulminante no había disminuido con el tiempo que llevaba ahí, pero en fin, digamos que él se quiso convencer de que cambiar de métodos era buena idea. Y así decidió hacer un pequeño trabajo de investigación y averiguar horarios para esperar pacientemente a que la rubia estuviera sola. Al parecer, ella mandaba,
por lo que lo único que tenía que hacer era hacerla desistir de destrozar el Winter Garden. Sencillo, ¿no? Nunca ninguna chica había podido resistir a sus encantos. Efectivamente, luego de un par de horas, Candice se fue a la oficina principal, seguida de Alistair. Pero él se retiró después de media hora del lugar, dejándola renuentemente sola. Vamos, Esther, no te preocupes, no va a suceder nada. Ella le sonreía encantadora, pero un tanto exasperada porque el joven no terminaba de irse. Pero Candy, este lugar es enorme y viejo, es peligroso que te quedes sola. Además, ya ves que de pronto se caen las cosas. ¿Qué tal que te aplasta algo y nosotros ni en cuenta?, decía cómicamente angustiado el pelín negro. Vamos, no seas alarmista. Esas cosas que se han caído es porque, como dices, aquí todo está muy viejo. Le guiñó un ojo y casi lo sacó a empujones. La verdad es que tenía ganas de recorrer a su gusto y pacientemente el lugar. Ella gustaba mucho del teatro y realmente era la razón de haber adquirido este. Si bien le haría algunos cambios importantes, en esencia deseaba conservar casi como estaba. Pero antes de cambiar nada, quiso reconocer cada rincón. Cierto que no lograría hacerlo en una sola tarde, pero ya se daría sus ratos para ello. Resuelta, se dirigió al área tras bambalinas, en donde se dedicó a admirar los restos de escenografía que aún había ahí, y pasado delicadamente los dedos sobre algún mueble o decoración, sonreía con melancolía. Entonces llegó hasta ella, como llevada por una ligera brisa, un sutil aroma a maderas y lavanda. Levantó la vista, y al no distinguir a nadie, tuvo que virarse. Y ahí, a sus espaldas, encontró al hombre más atractivo que hubiese visto en su vida. Alto, según sus cálculos, mediría 1,85 metros o más, atlético, de piel blanca y con un cabello castaño hasta los hombros. Así como una enigmática presencia y mirada, con ropa algo anticuada, eso sí, pero no dejaba de ser impactante. Tanto que la chica por unos segundos se olvidó que se suponía que estaba sola y se dedicó a admirar semejante aparición celestial. Cuando él mostró una mueca con algo parecido a una sonrisa, ella se quedó atarantada. Y entonces él le preguntó con singular descaro si ella había concluido su inspección de su persona. «Dios mío, su voz es tan maravillosa», pensó la joven, pero luego reaccionó al verlo dar un par de pasos hacia ella. «¿Pero quién es usted y qué hace aquí?». Se las arregló para encontrar su voz, aunque ésta salió casi en un susurro tímido. Es que verlo moverse era otra cosa. Parecía un príncipe con ese andar majestuoso y seguro. Él sonrió, ahora sí, y ella se quedó lampareada, tonta, babeando, pero se contuvo bien de demostrarlo. Era tanta su impresión que dio un paso hacia atrás. «¿Está usted bien, señorita?», cuestionó el hermoso joven al verla pálida. «Disculpe, no es mi intención asustarla». «Al menos no todavía», pensó, y avanzó más hacia ella hasta quedar a algunos metros de distancia. «Estoy bien, es solo que no ha respondido a mi pregunta», atinó a contestar la rubia, casi sin aliento, pues de más cerca el tipo era más impresionante todavía. Se fijó bien y se dio cuenta de los bellísimos ojos del caballero, azules como el mar. Al menos eso parecía desde donde ella estaba. Él arqueó una ceja, pues esperaba que con sus despliegues de galantería la muchacha se olvidara de eso. Generalmente, con una sola sonrisa suya, las mujeres quedaban en un estado de shock y se olvidaban hasta de respirar. «Cierto, perdón por mi descortesía. Soy Terrence Granchester. A sus órdenes, señorita». Y se inclinó en una elegante reverencia que extrañó bastante a Candy. «¿Y ustedes?». Fue su turno de preguntar, aunque claro que ya lo sabía, pero era mera cortesía. Yo soy Candice Adley», le informó de inmediato y le extendió la mano para saludarlo, pero él volvió a sonreír ampliamente, mirándola con sumo interés, surtiendo el efecto deseado, pues ella se quedó como adolescente frente a su ídolo, sonriendo embobada. «Pero puedes llamarme Candy», agregó para su propia sorpresa. «Ay, ¿qué rayos te pasa, Candice? ¿Pero puedes llamarme Candy? Tarada», se reprendió mentalmente la chica. Él se sorprendió también de la transparencia y confianza de la chica, que lo tuteara sin empacho alguno, cuando apenas habían cruzado un par de frases. «En ese caso, tú puedes llamarme Terry. Mucho gusto, Candy», correspondió él y se movió hacia el escenario. «Es un hermoso lugar este, ¿no lo crees?». «Sí, sí que lo es. Maravilloso, diría yo». La pecosa trató de acercarse, pero él se volvió a mover de su lugar,
para llegar al otro extremo e inspeccionar alguna tontería. «Te has quedado aquí sola», afirmó. «Dicen que en este lugar habita un espíritu. ¿No te da miedo?» Quiso investigar un poco, con curiosidad y algo de diversión, y bajando su tono de voz una octava. Ella soltó una risita que a él le sonó como campanillas tintineando suavemente en sus oídos. Jamás había pensado eso de alguna chica. «No me digas que tú también crees en esas cosas». Lo miraba expectante. «¿Acaso tú no?» Y se recargó en un extremo, cruzando los brazos y mirándola suspicaz. «Claro que no, los fantasmas no existen», alegó ella, levantando la nariz en un simpático y altivo gesto. «¿Estás segura?». Fue un susurro que llegó a rozar la delicada piel del cuello de la señorita Atley, tan lejano que no estuvo segura de haberlo escuchado realmente, pero que sí logró erizarle la espalda. Parpadeó perpleja, pues el extraño visitante ya no estaba en donde lo había visto hace un par de segundos. Ahora estaba sentado en la orilla del escenario, con las piernas cruzadas como en la posición de flor de loto. «¿Disculpa?», dijo ella, queriendo confirmar si él había dicho algo. La inocente mirada que recibió como respuesta la instó a afirmar. «Oh, es que creí que habías dicho algo». Él la observó desde su lugar. Era menuda, esbelta y con las curvas bien puestas en donde deberían de estar. Usaba ropa rara para su impresión, pues llevaba pantalones azules, una blusa verde pálido tipo camisa con mangas 3/4 y unos extraños zapatos blanco con azul, cerrados y atados con cintas. Eran unos tenis. Pero no por ello dejaba de ser hermosa, con esos rizos rubios enmarcando su precioso rostro de marfil, de mejillas sonrosadas y labios jugosos, y esos ojos verdes, tan verdes y expresivos, enormes y bellos. Se levantó de su lugar y se aproximó un poco sin dejar de observarla, cosa que intimidó un poco a la hermosa joven, quien se frotó el brazo izquierdo, sonriendo nerviosamente. «Tal vez no debería ser tan escéptica, señorita Atley», le guiñó un ojo. «¿Quieres dar un paseo por el teatro?», la invitó con su voz grave y sensual. Eso hizo que ella se estremeciera. No decidía si por susto o por emoción, pero prefirió declinar. «Yo me encantaría, pero es tarde. Debo de volver a casa», afirmó no muy convencida. «Oh, entiendo. Tal vez otro día», lo dijo de forma estudiadamente casual. «Hasta pronto entonces, Candy». Y se empezó a alejar con pasos calmos, levantando la mano a modo de despedida. «Claro, hasta pronto, Terry», aceptó ella suavemente. Luego él desapareció de su campo visual. Candy no supo cómo. Estaba como despertando de un sueño, pero sabía que no había estado dormida. No había rastro del joven apuesto, ni siquiera un ruido. Solamente alcanzó a percibir otra vez ese sutil aroma. Continuará. Gracias por haberme escuchado y gracias a Ayame por permitirme narrar su historia.